¿cómo era la música en los tiempos de Jesús? ¿Qué instrumentos se tocaban en los templos, en las sinagogas? ¿Será que todas las personas podían alabar, cantar, dirigir su voz a Dios con este mensaje a través de la música? ¿Y cuál era el mensaje que se proyectaba? Todas estas preguntas vamos a estar respondiendo hoy en tu programa Destaques. Así comenzamos. Queremos darte la bienvenida a un nuevo programa de Destaques, invitarte a que puedas ponerte muy cómodo y prestes atención a la valiosa información que hoy traemos para ti. Quiero saludar también a Priscila, que nos acompaña en este programa. Priscila, ¿cómo estás? Muy bien, contenta por comenzar un nuevo programa de Destaques, en especial por el tema que tenemos hoy, que yo lo estaba esperando mucho, Gerson, porque el tema de hoy es la música en el tiempo de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, pero imagínate, cómo era en el tiempo de Jesús? Entra en contexto, piensa en eso cuando tenemos que tomar decisiones para el ahora, ¿no? Y cuando hablamos de música, Gerson, es muy importante conocer también qué es lo que pasaba en la época de Jesús, qué instrumentos se utilizaban, qué cantos se cantaban o tal vez salmos se cantaban ahí. Y en este programa vamos a estar respondiendo todas esas dudas. Así es, Priscila, un tema muy interesante, siempre con buena información. Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, encontramos ahí, por ejemplo, el libro de Salmos, un libro que tú mencionaste, que sí nos habla de música, ¿no? Incluso nos da el nombre de los autores, a qué sección pertenece. Encontramos muchas referencias, pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿qué referencias encontramos en el tiempo de Jesús? ¿Qué propósito tenía la música? ¿Qué características? ¿Qué instrumentos? Algo muy interesante que vamos a descubrir hablando de este tema tan importante, la música en el tiempo de Jesús. Conocer todos aquellos detalles y qué reflexiones finalmente también podemos encontrar para nuestra vida. La música siempre estuvo presente, está ahora presente en nuestras vidas, así que vamos a disfrutar mucho de esta información. Y también algo muy importante que muchas veces me han preguntado, que va a ser la pregunta que yo voy a hacer al especialista, respecto a la percusión. ¿Será que habían instrumentos de percusión en los tiempos de Jesús, en el templo? O si es que en las sinagogas, ¿qué había ahí? Incluso si es que las familias judías, los cristianos de esa época, podían cantar o qué instrumentos tocar, qué cantaba, cómo se hacía. Me encanta ponerme en contexto para poder entender qué es lo que se hacía y cómo es que nosotros podemos utilizar estos consejos y ponerlo de manera práctica en nuestras vidas. Importante también, Priscila, hablar de los instrumentos, de las personas que tocaban los instrumentos, qué características tenían que tener estos personajes, qué tiempo dedicaban a este desarrollo de aprender el instrumento. Todos esos aquellos detalles los vamos a conocer con nuestra especialista de hoy, ella formada en teología también, muchos años con formación en la música, que nos va a ayudar a entender el contexto de este tiempo y cómo la música cumplía un rol tan importante. Nosotros, para poder comenzar este programa, hemos preparado una nota para ya introducirnos y te invitamos a que prestes mucha atención. La música ha sido una parte integral de la experiencia humana a lo largo de los siglos, y en el contexto del tiempo de Jesús, su papel era tan espiritual como social. En el siglo I, la música no solo servía como entretenimiento, sino que también era un medio de comunicación, un vehículo para la adoración y una forma de expresión cultural que unía a las comunidades. En la Palestina del siglo I, la música se entrelazaba con la vida cotidiana. Los instrumentos más comunes incluían la lira, el arpa, el tambor y la flauta. Estos instrumentos eran utilizados en diversas ocasiones, desde celebraciones y festividades hasta rituales religiosos. La música también tenía un lugar destacado en la religión judía, que influenció profundamente la vida de Jesús. Los salmos, que son poemas y canciones sagradas, eran recitados y cantados en el Templo de Jerusalén. La tradición de la música en el culto judío se remonta a tiempos antiguos. En el Evangelio de Mateo se menciona que después de la última cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno antes de ir al Monte de los Olivos, lo que subraya la importancia de la música en su vida y enseñanzas. Además, la música en el tiempo de Jesús no solo se limitaba a la religión, era un medio para contar historias y transmitir tradiciones.
canciones. Los trovadores y los poetas recorrían las aldeas, compartiendo relatos de héroes y leyendas a través de canciones. Esta forma de narración oral era crucial para la preservación de la cultura y la historia en una época en la que la escritura no era accesible para todos. La influencia de la música también se extendía a la vida social. En celebraciones, la música era fundamental para crear un ambiente de alegría y comunidad. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción por preparar esta nota introductoria al tema de hoy, la música en el tiempo de Jesús. Estamos a pocos minutos de comenzar con la entrevista junto a nuestra invitada especial y para eso yo quiero decirte e invitarte a que le subas el volumen a tu televisor, llames a la gente que está alrededor tuyo para que puedan escuchar este tema y si estás a través de ntplay.com puedas compartir esta información importante que vamos a brindar con tus seres queridos, con tus amigos y con todas las personas que vayan a necesitarlo. Vamos a encontrar la respuesta a muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta que se me ocurre en este momento es ¿qué rol cumplía la música dentro de los hogares para la enseñanza a los niños? También un punto muy importante hablando del tiempo de Jesús, porque es algo que tomamos como referencia. Siempre el Nuevo Testamento y todo lo que dice tiene una referencia práctica para nuestra vida. Vamos a disfrutar mucho de esta información. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa y ya retornamos con más. Hoy en Destaques. En el Nuevo Testamento como tal no encontramos mucha referencia a lo que son instrumentos. Eso es lo que vamos a ver y es interesante qué es lo que va pasando alrededor. En este ambiente del templo es donde llegó Jesús y los discípulos. Sabemos que Jesús iba a la sinagoga, que Jesús iba al templo, que los discípulos también fueron muchas veces a la sinagoga y al templo también. Continuamos con tu programa Destaques. Gracias por preferir Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Hoy estamos hablando sobre la música en el tiempo de Jesús y Gerson ya está lista con nuestra invitada, preparados para desarrollar el tema de hoy. Y como siempre, como en todos los programas, nosotros tenemos un mito o una realidad para ti que vamos a ir resolviendo junto a nuestra invitada especial. El mito o realidad de hoy es el siguiente. La música en el tiempo de Jesús solo se utilizaba para los rituales y servicios religiosos sin ninguna otra función en la vida cotidiana. ¿Será esto un mito, una realidad? Lo descubriremos hoy junto a Gerson y Cecilia. Así es, Priscila, yo ya me encuentro con la invitada de hoy. Quiero presentar a Cecilia Claros. Ella es licenciada en teología, también con muchos años formándose en la música y hoy tenemos un tema muy interesante para conversar, la música en los tiempos de Jesús. Cecilia, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias a ti, Gerson, a Priscila por invitarme a formar parte de este programa que la verdad me pareció increíble todos los temas que se van tocando y poder conocer y compartir más de ese tema también que a mí me encanta en lo personal, que es la música. Así es, nosotros cuando comenzamos el segmento de Biblia siempre hay temas muy interesantes para comenzar y aprovechando hoy que tenemos también contarte como invitada, aprovechando la formación teológica que tú tienes y la formación en música, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde dónde comienza tu interés por la música, las ganas de poder formarte también en esta bonita área? Wow, la verdad que comienza la música desde que tengo memoria. A mi mamá le encantaba cantar, así que yo siempre estaba ahí de pequeña a su lado intentando cantar con ella, alguna de esas cosas. Y después, con el paso del tiempo, me interesé por tocar un instrumento. Entonces, cuando tenía aproximadamente 8 años, ingresé en el conservatorio, en La Paz, el Conservatorio Plurinacional de Música. Y ahí comencé mi formación en música y el instrumento que elegí, que es la flauta traversa. Tú me comentabas que tienes 8 años formándote en música. Es muy buen tiempo para poder profundizar en este tema. Y también hoy nos toca hablar de un tema muy interesante, porque cuando hablamos de la Biblia, la música también es un tema presente. La música sí es un tema presente. Tenemos libros enteros que son de música, tenemos el libro de Salmos, tenemos el libro de Cantares también, pero hay algo interesante y es que si bien el Antiguo Testamento está lleno de tanta música y tantos instrumentos, parece que en el Nuevo Testamento hay un silencio. Y en la época de Jesús decimos, ¿había música? ¿No había música? ¿O cómo era? Entonces de ahí viene la importancia de saber
cómo era la música en el tiempo de Jesús y saber qué impacto, cómo nos puede ayudar saber los principios que la regían en ese tiempo a poder aplicarla también a la iglesia en la actualidad. Es interesante lo que tú mencionas, porque es cierto, cuando nosotros revisamos Salmos y todos los libros en el Antiguo Testamento, hasta hay mención de los instrumentos, ¿verdad? ¿Qué instrumentos se utilizaban? ¿En qué ocasión se utilizaban? Pero hablando del tiempo de Jesús, y quiero ya comenzar con la primera pregunta, ¿qué papel jugaba en la cultura de ese tiempo, podemos decir, en las reuniones religiosas, en el tema de la educación? Hablando del tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué rol cumplía la música? Es una excelente pregunta y creo que es lo que vamos a estar viendo durante todo este programa. La música es algo universal. Si lo vemos, todas las culturas tienen música. Y lo interesante es que la religión, la adoración, siempre ha estado ligada con la música desde tiempos muy antiguos. Entonces, tiene que haber tenido una importancia muy fundamental, muy específica, como para que se la incluyera y estuviera tan relacionado con lo que es Dios. La música tiene un poder increíble para grabar las cosas en la mente. Si escuchamos una música pegajosa en la calle o en algún lugar, la estamos tarareando y estamos repitiendo la letra, lo que hace que se grabe de forma increíble en nuestro cerebro. Entonces, para la época de Jesús sí se utilizaba la música, como vamos a ver. Tenía roles dentro de lo que era el templo, dentro de lo que era la sinagoga, dentro de lo que era también, qué es lo que va pasando, cómo se utilizaba en la iglesia cristiana del primer siglo, y eso creo que es lo que vamos a estar revisando más que todo en el programa. Entonces hacemos notar ahí que la música también cumplía un rol muy importante, tanto en las ceremonias religiosas, en la educación, en todo lo que sucedía en ese tiempo, porque estamos hablando también de una cultura judía muy relacionada a lo que presenta el Antiguo Testamento. ¿Y la Biblia hace alguna referencia en el Nuevo Testamento de algunos instrumentos que se utilizaban en ese tiempo? En el Nuevo Testamento como tal no encontramos mucha referencia a lo que son instrumentos. Eso es lo que vamos a ver y es interesante qué es lo que va pasando alrededor de esa época. Los instrumentos como que parecen ausentes, no se habla mucho de cantos congregacionales y hay pocos versículos que nos dicen que se utilizaba la música en la iglesia. Tenemos algunos escritos de Pablo en Efesios, por ejemplo. Si alguien lo recuerda, dice que se entonen himnos, salmos y cantos espirituales y nos deja ahí. No nos da mucha idea, no tenemos un libro entero de salmos o un libro entero de cantares en el Nuevo Testamento. Pero ya teníamos la referencia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Exacto. Y ahí surge una pregunta también interesante que tú mencionabas al responder esta. ¿Se podría catalogar la música en ese tiempo por géneros, por ejemplo? Porque cuando vemos el Antiguo Testamento sí tenemos esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, vemos al pueblo de Israel utilizando un tipo de música cuando ellos ganaban una guerra, cuando ellos estaban en un momento más congregacional, espiritual. También se puede encontrar esa referencia en el Nuevo Testamento de qué géneros o qué tipo de música se utilizaba. Excelente pregunta. En el Nuevo Testamento, como vamos viendo que el tema principal era Cristo y Él como Mesías, entonces las pequeñas referencias que tenemos a poesía o a himnos, a cantos, estaban relacionadas a eso, a dirigir y a mostrar que Jesús era el Mesías como tal. No tenemos referencia ya de cantos para guerra, porque obviamente la iglesia ya no entró como un estado, como un país, como el que era antes en el Antiguo Testamento, sino su enfoque era ese, poder enseñar a la gente sobre Cristo, poder mostrar también la fuerza y la victoria que la gente iba a poder lograr con Él. Interesante. En el Antiguo Testamento tú mencionabas lo referente al libro de Salmos, por ejemplo, al libro de Cantares. En el libro de Salmos encontramos una lista de muchos autores y la Biblia hace notar que estos personajes dedicaban su vida a poder servir en ese ministerio, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las referencias en el libro de Levítico, se separó un grupo para que pueda servir solamente en ese ministerio. En realidad su vida era dedicada. Hay también alguna referencia en el Nuevo Testamento de este grupo de personas. ¿Qué tipo de músicos existía? ¿Músicos, vamos a decir, de tiempo completo, solamente ocasionales? Es una muy buena pregunta la que estás haciendo. Quizá podríamos partir para poder responder todo esto y poder entenderlo bien, ir viendo cómo la música era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? La música en el Antiguo Testamento quedó muy bien definida. Si vemos en el libro de Crónicas,
hay un versículo que dice que la música vino inspirada por David, por los profetas, y que al final todo esto venía de Dios. Entonces, al ser la música en el templo inspirada por Dios y fue usada con tanta fuerza durante el reinado de David, que es donde la música tiene un crecimiento increíble, el reinado de Salomón, estos reinados durante David, Salomón se da la base de cómo iba a ser la música en el templo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos el templo otra vez, que se volvió a construir, y la música que estaba presente con las bases que ya habían sido puestas en el Antiguo Testamento. Entonces, si queremos conocer cómo era la música en el tiempo de Jesús, tenemos que partir un poco de la base de cómo era antes, cómo era en el Antiguo Testamento, qué instrumentos habían, qué se tocaba. Porque de allí es que se sacaron los salmos que se iban a tocar en el templo, los instrumentos también, quiénes podían cantarlo y quiénes no. En este ambiente del templo es donde llegó Jesús y los discípulos. Sabemos que Jesús iba a la sinagoga, que Jesús iba al templo, que los discípulos también fueron muchas veces a la sinagoga y al templo también. Y ellos estuvieron en contacto con esta música que venía de un tiempo tan antiguo. Y fue esta música la que influenció también a la iglesia cristiana en el primer siglo. Entonces, para entender cómo era la música, quiénes la cantaban, quiénes estaban allí, necesitamos entender esto. ¿Cuál era la base en el Antiguo Testamento? Porque esa era la base que se utilizaba también en el templo donde fueron todos estos personajes y que influiría también a toda la vida cristiana, la vida de Jesús y los discípulos. Entonces sería interesante partir de ese punto, ¿verdad? De poder entender cómo funcionaba todo esto en el Antiguo Testamento para ver reflejado, como tú mencionabas, en el ministerio de Jesús, en todo el desarrollo también el ministerio con sus discípulos, porque como tú mencionaste al comenzar, mucho se habla de la música en el Antiguo Testamento, pero nosotros no encontramos muchas referencias, pero sí las hay en el Nuevo Testamento que hablan de cómo era la música en ese tiempo, cómo era que las personas adoraban, cómo Jesús finalmente desarrolló su ministerio en medio de todas estas referencias. Cecilia, nosotros al comenzar el programa, Priscila nos presentaba un mito y una realidad, que es importante poder definir si esto es un mito o una realidad. Te voy a leer la frase y tú nos ayudas a poder determinar esto. La frase de hoy dice así: la música en el templo de Jesús solo se utilizaba para los rituales, servicios religiosos y para ninguna otra función en la vida cotidiana. Esto es un mito, es una realidad, y quisiera que también nos expliques por qué. Ok, si era un mito, una realidad. En el templo se utilizaba exclusivamente para los servicios religiosos, como lo vamos a ir viendo, pero se utilizaba también en la vida de las personas. La música siempre ha estado en parte de la cultura. Todos tenemos música que la utilizamos tanto en la iglesia como en el resto de las actividades que hacemos, y también pasaba en las otras culturas, en la época de Jesús. La música estaba muy ligada al templo, sí, pero también se llevaba a cabo en las casas. Y creo que eso es lo que vamos a ir viendo en el tema. Si vamos desarrollando los puntos, vamos a ir viendo cómo se utilizaba la música en las familias. Que ese es un punto que vamos a tocar. ¿Qué himnos se cantaban? ¿Había algún momento especial o algunos salmos que usaban las familias en alguna época especial? Y lo vamos a ir viendo. Creo que vamos a tener que dejar esta respuesta de mito a realidad para el final, para poder ver todos estos puntos y tener que entenderlo. Claro, para poder explicar ahí los detalles y definir si finalmente es un mito o una realidad. Pero muy interesante lo que tú nos mencionabas, que la música también estaba presente en el desarrollo de las familias, en un entorno familiar, porque cuando nosotros hablamos de adoración, directamente tal vez lo asociamos a lo que sucede en la iglesia. Pero vamos a ver también que esto no es así. La adoración en realidad comenzaba en las casas, y tú nos vas a explicar cómo esto funcionaba, porque es interesante saber que estaba inmerso en todo lo que sucedía en la cultura. Queridos amigos, nosotros estamos disfrutando mucho de esta información, de este interesante tema, la música en los tiempos de Jesús. Aquellas referencias que la Biblia presenta en el Nuevo Testamento de cómo se desarrollaba la música, con qué instrumentos, con qué géneros. Así que te invitamos a que tú prestes mucha atención, compartas este programa, porque todavía estamos comenzando. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa y ya retornamos con más. Hoy en Destaques. El templo se abría en la mañana y lo que todos escuchaban era el sonido de 2 trompetas. Había los sacerdotes, que eran los que tocaban las trompetas que habían sido instituidas hace muchísimo tiempo. Si vemos en la Biblia, en el libro de Salmos, y comenzamos a revisar cada uno de los salmos que hay,
Si se dieron cuenta, hay una palabrita extraña que está. Estamos de regreso acá en tu programa Destaques, disfrutando mucho de este tema tan interesante hoy en nuestro segmento de Biblia, hablando sobre la música en el tiempo de Jesús. Estamos con Cecilia, licenciada en teología, también con muchos años de formación en la música. Nuevamente, bienvenida Cecilia, Priscila también. Estamos para desarrollar un tema muy interesante y quedó pendiente ahí, Priscila, hablar. Ya hablamos de la importancia de la música en el tiempo de Jesús, haciendo notar que todas las referencias las encontramos en el Antiguo Testamento, pero ahí Cecilia nos hablaba de que para entender lo que sucede en el Antiguo Testamento necesariamente tenemos que entender cómo era todo este funcionamiento también en el Antiguo Testamento, y quedó pendiente ahí hablar de los instrumentos, de cómo era todo esto. Y me pareció súper interesante una vez más, Cecilia, bienvenida a Destaques. Me parece muy interesante ese tema, muy importante también de abordar, porque muchas personas dicen, no, pero como en los tiempos de Jesús, la música, como en los tiempos de Jesús, pero en realidad, ¿cómo era la música en los tiempos de Jesús? Y Cecilia, me encantaría que juntos podamos abordar este tema y que tú nos hagas imaginar cómo era entrar al templo, qué instrumentos se veían, quiénes estaban cantando, y la pregunta que creo que es ley, ¿cómo era la música en los tiempos de Jesús, especialmente cuando hablamos de entrar al templo? Perfecto, es una pregunta excelente y sobre todo poder imaginarnos cómo era. Si tú eres un judío en esa época y tenías la oportunidad de estar en el templo, ya sea porque vivías en Jerusalén o porque ibas para alguna de las fiestas, como ser Pascua o las otras fiestas judías, el templo se abría en la mañana y lo que todos escuchaban era el sonido de 2 trompetas. Había los sacerdotes, que eran los que tocaban las trompetas que habían sido instituidas hace muchísimo tiempo por Moisés. Tocaban las trompetas, sentías el sonido de ambas y las puertas del templo se abrían. Y las personas podían entrar al templo. Pero era diferente de lo que tenemos o entendemos ahora por iglesia, que tú entras, tienes ciertas partes, hablas con las personas. Cuando ibas al templo, estabas yendo específicamente para ver lo que era el sacrificio matutino. Había 2 sacrificios. Uno se hacía en la mañana y otro se hacía en la tarde. Y en ambos sacrificios estaba la música. En la mañana y en la tarde. La música en el templo estaba muy ligada a lo que era poder agradecer a Dios por el perdón que habías recibido. Y ahí era donde entrabas al templo, entonces, después de escuchar las 2 trompetas, para el sacrificio en la mañana, veías todo el sacrificio. Y como vamos a ir viendo un poquito qué salmos se cantaban y otras cosas, tú escuchabas todo el coro y toda la orquesta cantando después del sacrificio. Y tú podías unirte a ellos para poder cantar. Ahora, ¿qué instrumentos más o menos sabían? ¿Qué era lo que la gente escuchaba? ¿O qué decían las canciones o los coros que cantaban las personas? Esa es una pregunta que a mí me encantó poder analizarla, la verdad, porque decía, "Ay, ¿cómo era en esa época? Ahora tenemos, en las iglesias tenemos violines, puede haber piano, puede haber guitarra, puede estar la pista grabada, pero ¿cómo era en esa época entonces? Veamos primero qué instrumentos sabían, quiénes los podían tocar, porque en esa época no todos lo podían tocar, tenías que ser una persona muy especial para hacerlo. Y después vamos a ver entonces qué salmos se cantaban, porque era el registro de qué salmos se tenía para cada día, para cada ocasión. Entonces, si nos vamos a ver los instrumentos, el primero o uno de los más conocidos, es los instrumentos que tenían cuerdas. Estaba el primero, les voy a decir el nombre que tenía este instrumento, en hebreo es nebel. Nebel se traduce más que todo como arpa. ¿Cómo era este instrumento? Hay mucho debate en cómo se debe traducir, si se debe traducir como arpa u otro, pero el nebel era un instrumento que estaba hecho de cuerdas, pero las cuerdas eran especiales porque en esa época no utilizaban cuerdas de metal como nosotros tenemos ahora. Entonces, imaginémonos una arpa y las cuerdas eran de intestinos. De eso se hacían en esa época, las cuerdas. Entonces, tenías el arpa y estas arpas tenían tenían entre 10 a 20 cuerdas, más o menos. Era un instrumento con cuerdas gruesas, entonces su sonido en general eran sonidos graves, ¿ya? Y lo que se ha visto podían tener varios tamaños. El arpa más grande que se tiene registro, en la que estaba en Egipto, en el templo de Hatshepsut, tenía unos 4 metros de altura. Wow. Era un instrumento grande. Para un gigante. Para un gigante, exactamente. En el templo seguramente eran más pequeñas, pero también estaban presentes. Ahora,
Imaginémonos un poquito cómo era en el templo para ver la estructura. Tenías la parte del coro y tenías la parte de la orquesta. El arpa era parte, el nebel era parte de la orquesta. Y tenía una cantidad, no podías ponerle 20 o solo un arpa o quitar el arpa. Tenían que haber como mínimo 2 arpas y como máximo podían haber 6. Esa era la cantidad de arpas que tenían que haber en el templo. Este era el instrumento grueso, el que tenía los sonidos más graves. Después estaba otro instrumento, que este es el más famoso de la Biblia, era el quínor. El quínor es la lira. Lo que nosotros vemos en los dibujos a David tocando una arpa era esta. Algo más Más pequeño. pequeña. Ok. Exactamente. ¿Cómo sabemos que era pequeña? Porque, bueno, hay una referencia que cuando los israelitas son llevados a Babilonia, cuelgan sus arpas en los árboles. Entonces sabemos que era un instrumento que lo podías cargar en la mano. Era un instrumento que estaba sumamente decorado, un instrumento que se tocaba también en la corte. Y algo que me pareció interesante es que era un instrumento que podía estar en muchos lugares e incluso parece que era el instrumento de las prostitutas. O sea, lo tocaban en la corte y en todo lado. Este era el otro instrumento. Este instrumento tenía las cuerdas, que igual estaban hechas de intestinos, pero esta vez eran intestinos delgados. Entonces sonaban con un sonido más agudo que el otro instrumento que habíamos visto, que era el arpa. Esta lira tenía las cuerdas y abajo tenía una caja de resonancia. Entonces, en el templo, la lira tenía unas 10 cuerdas. Como mínimo, tenían que haber 10 personas tocando la lira. Y como máximo, el número que quisieras. No había límite para este instrumento, para la lira, porque obviamente es más chiquito y cuando es más pequeño a veces también cuesta que tenga más sonido. Pero entonces teníamos 2 a 6 arpas, las liras, que podían ser 10 hasta el infinito, y después el otro instrumento que alguien me decía, yo quisiera ver si había percusión en el templo o no. Había uno de percusión. Una pregunta interesante esa. También. ¿Había percusión en el templo? Sí, un instrumento. El instrumento que estaba era el címbalo. El címbalo es lo que conocemos más que todo ahora como los platillos. Medía más o menos unos, según la arqueología, lo que se pudo ver, unos 25, 28 centímetros. Y solo lo podía tocar una persona. El director de la orquesta era el que tocaba los címbalos. ¿Para qué se tocaba? Más que todo cuando iba a haber una parte donde el pueblo, el coro iba a responder con un amén, o cuando se iba a terminar una sección. Y ahí él tocaba los címbalos. Lo interesante en este instrumento es que era muy sagrado y no hay otra referencia en la Biblia de dónde se lo tocaba hacer el templo. El templo era el único lugar donde, o por lo menos donde se tiene registro, que el címbalo se tocaba. Y lo tocaba el director. Si vemos en la Biblia, en el libro de Salmos, y comenzamos a revisar cada uno de los salmos que hay, si se dieron cuenta hay una palabrita extraña que sale en los salmos. Es Selah. Vas viendo el párrafo y en un costado dice Selah. Vas revisando otro salmo y en un costado dice Selah. Al parecer ese era el lugar donde se tocaban los címbalos. Y se esperaba para un final, para un corte, para que alguien responda. Entonces, esos eran los instrumentos básicos que se tenían. Tenemos el arpa, la lira, el címbalo, que era solo uno, y otro instrumento que también se tenían eran las trompetas. Las trompetas, cuando Moisés las instituyó en el Antiguo Testamento, eran 2. Habían 2 trompetas que solo las tocaban los sacerdotes. Y eran más que todo para llamadas, para alertas. Pero en el templo también se tocaban trompetas. Los levitas las tocaban y podían llegar igual hasta el infinito. Como mínimo, si no me equivoco, tenían que haber 2 trompetas y eran parte de la orquesta. Entonces la orquesta estaba compuesta por estos instrumentos. El arpa, que era la grande, la gruesa. La lira, el címbalo, solo para el director, y las trompetas. Las trompetas, sin embargo, no eran como los que tenemos ahora. Una trompeta ahora es larga, ¿verdad? Y tiene unas llaves que puedes ir tocando para cambiar los sonidos. En esa época no tenían. Era la parte de metal directa con la trompeta. Entonces, solo tenías algunos sonidos. Dice que tocaba el do grave, el do agudo, do grave, sol, do, mi, sol. Más o menos sería do, sol, do. Y ahí morían los sonidos. Eso era toda la línea melódica, todas las notas que tenían las trompetas en esa época.
Esos eran los instrumentos de la orquesta. Interesante, ¿no? Wow. Cuando nosotros escuchamos esta explicación, nosotros imaginamos esa atmósfera que se creaba cuando había un servicio religioso, y esto hay que especificar en el templo, ¿cierto? Cuando se daba el servicio religioso en el templo. Esto también denota, Cecilia, el orden que Dios pedía en ese momento especial. Pero ahora hablando del templo más pequeño que se menciona en la Biblia, de la sinagoga, porque hay que hacer notar también la diferencia entre templo y sinagoga. Ahora nosotros lo conocemos, como tú bien lo mencionabas, como iglesia, ¿verdad? Y esto funciona de manera muy distinta a la que funcionaba en el tiempo de Jesús. Pero hablando de la sinagoga, en ese servicio que se daba en las sinagogas, ¿qué instrumentos se utilizaba y qué lugar ocupaba la música? Ok. Esta pregunta me chocó cuando yo descubrí la respuesta. ¿Por qué? Porque los únicos que podían tocar un instrumento en el templo eran los levitas. Nadie más podía tocar un Los instrumento. levitas, por cierto, era un grupo escogido, Ok, ¿verdad? sí. Un grupo que se separaba desde la infancia incluso, ¿cierto? Perfecto. Los levitas eran una de las 10 tribus 12 tribus, perdón, de Israel. Y los levitas habían sido destinados para servir en el templo. Solo ellos podían entrar al templo, a las partes más sagradas, y solamente ellos podían tocar los instrumentos y dirigir la música. Entonces, si tú eres de otra tribu, digamos, y decías, yo me voy a unir a la orquesta, voy a participar del coro, Quiero aprender a tocar un instrumento. amigo, difícil. Puedes tocar en otro lado, pero no se podía en el templo. Entonces, antes de responder tu pregunta, ¿qué necesitabas hacer para poder tocar un instrumento en el templo? Necesitaba ser de esta tribu específica, necesitaba ser levita. Además, los requisitos eran, en la época de Jesús, llegaron a ser tan rigurosos para un levita músico, porque solo ibas a dedicarte a la música si vas en el templo a ser un levita músico, solo música. Eran tan rigurosos los estudios o los análisis que se necesitaban hacer para ver que eras realmente un levita, que necesitabas comprobar que tu esposa tenía 4 generaciones de levita. Wow. Necesitabas comprobar esto. Este examen solo se hacía para los sacerdotes y los levitas que iban a ser músicos. Nadie más lo hacía. Y obviamente tenías que tener un buen pedigrí, si lo ponemos en estos términos, para poder formar parte de este grupo. Normalmente entraban a la edad canónica a los 30 años para poder tomar sus estudios en música. El estudio duraba 5 años. Y durante ese tiempo, obviamente, podías participar con tu maestro de los servicios del templo. Pero solamente estaba para los levitas. Parece que en algún caso algún judío excepcional podía tomar parte en algún instrumento, pero en general ellos eran los que tocaban, los que utilizaban los instrumentos y también los que cantaban. Ellos armaban el coro y la orquesta. Entonces, ¿qué pasa? La música estaba ligada totalmente a los levitas. El templo se destruye unos años después, sin embargo. Y en la época de Jesús, el templo se reconstruyó, sí, pero las sinagogas estaban muy separadas por muchas regiones del mundo conocido en la época y ya no estaban los levitas como lo habían estado en el templo. Ahora habían personas laicas que se encargaban de dirigir la ceremonia y como no había levitas, no había quien toque los instrumentos. Entonces, en la sinagoga ya no se tocaban instrumentos. Justamente porque uno, no había levitas y porque otro, los rabinos decían que era una forma de lamentar que el templo había sido destruido. Incluso después de la destrucción del templo de Herodes, la música ya no había porque estaban en lamento por la destrucción del templo. Entonces, si queremos saber cómo eran los instrumentos, solo tenemos la referencia del templo. En la sinagoga desaparecieron. Importante entonces también saber esa referencia de lo que sucedía y el por qué notar la diferencia. Estamos disfrutando mucho de este tema tan interesante, conociendo además detalles interesantes. Llegó un momento muy especial acá en Nuevo Tiempo, el momento de los consejos, y queremos invitarte a que tú prestes mucha atención. Gracias amigos, como siempre destaques con la información más relevante, más destacada, y yo quiero mostrarte este precioso material en este momento, esta revista Esperanza que se llama Yo Creo Revelando la Palabra de Dios, que habla acerca de las creencias, pero no cualquier creencia. Nosotros tenemos costumbres, tenemos mitos, hemos seguido caminos, hay una verdad absoluta y en este material tú te vas a enterar de toda la verdad que viene en base a la palabra
palabra de Dios. Son 15 temáticas que se desarrollan en esta revista Esperanza acerca de la ley de Dios, acerca de la salvación que Dios tiene para nosotros y cómo podemos seguir todos esos caminos. Lo mejor de todo es que este material es un regalo que tienen nuestros ángeles de esperanza, especialmente dedicado para ti. Alguien ya dio su donación para que tú puedas obtenerlo de una forma totalmente gratuita. ¿Cómo puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar al enlace que aparece en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te lo reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este material te ayudará a descubrir las verdades de la Biblia. Nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Destaques, con toda la información que tú necesitas. Te invito a que te quedes con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más. Hoy en Destaques. Los adoradores iban, veían el sacrificio que se hacía, veían que la ofrenda era quemada, que se elevaba a Dios. Y cuando el sacerdote volvía para dar al pueblo a conocer, esos eran los salmos que se cantaban dentro del templo. Entonces tú escuchabas toda la música con las trompetas, el arpa, la lira, las... Estamos de regreso acá en Destaques disfrutando mucho del desarrollo de este tema hoy en nuestro segmento de Biblia, la música en los tiempos de Jesús. Priscila, hablábamos de esa atmósfera que se creaba al momento de participar de estos momentos religiosos, de todo lo que sucedía en el templo, y llama mucho la atención cómo ellos manejaban, ¿no? La seriedad, el orden que ellos tenían. Y no solamente eso, sino como estábamos escuchando, eran personas que ya estaban escogidas, que tenían que tener ciertas características, incluso cuando hablamos de los instrumentos, qué número de instrumentos, cuántos tenían que estar, las medidas de los instrumentos mismos. Realmente es impresionante poder ver el orden y la reverencia que había en la música en el tiempo de Jesús en el templo, y que realmente me llamó muchísimo la atención ver cómo se preocupaban tanto por cada pequeño detalle. Pero ahora, Cecilia, yo quiero preguntarte respecto al contenido, porque la música no solamente son instrumentos, ¿no es así? Sino también lo que dices, cómo lo que cantas a través de tu voz, ¿no es así? Tú dijiste hace un momento cuando comenzamos la entrevista que era como gratitud, que la gente seguía los cánticos como gratitud, pero ¿qué decían estos cánticos? ¿Cuál era la letra que estaba ahí? Perfecto, es una buena pregunta saber qué es lo que contiene, ¿verdad? Porque la música no es solo melodía, también tenemos la parte de la letra, sobre todo en lo que tiene que ver en el templo. Entonces, estuvimos viendo los instrumentos que habían y dijimos que cuando escuchabas las trompetas, se abría el templo, la gente podía entrar para ver el sacrificio matutino, el primero que se hacía en el día. ¿Cómo? Intentemos imaginar un poco esto. Habían unas gradas en el templo, 15 gradas, las gradas de Nicanor, donde se paraba la orquesta. Y estaba también el altar donde se hacía el sacrificio. ¿Por qué se hacía un sacrificio? Para la redención de los pecados. Exactamente, para que Dios pudiera perdonar a su pueblo por los pecados. Los adoradores iban, veían el sacrificio que se hacía, veían que la ofrenda era quemada, que se elevaba a Dios. Y cuando el sacerdote volvía para dar al pueblo a conocer que Dios había perdonado los pecados, entonces el coro y la orquesta entonaban la melodía. ¿Para qué? Para agradecer a Dios porque Dios los había perdonado. Tanto en la mañana como en la tarde, ese era el momento donde se cantaba. No era para rellenar un espacio, no era para poder hacer que la orquesta se luciera. No había solistas, por cierto, solamente estaba el coro para que todos pudieran elevar juntos sus corazones a Dios. ¿Qué salmos se cantaban? Esa es la pregunta. Cuando vemos escritos judíos antiguos, uno de ellos la Mishnah, vemos el registro de los salmos que se cantaban por día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que revisemos cuáles eran los salmos que se tenía para cada día. ¿Les parece? Interesante. Ok. El primer día, el domingo, el salmo que se cantaba era el 24. Es: al Señor pertenece la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y sus habitantes. Para el domingo. El lunes, ¿qué teníamos? Segundo día. El segundo día se entonaba el Salmo 48. El Salmo 48 habla de cuán grande es nuestro Dios y sumamente ensaltado en el cielo. Pasamos al siguiente día. Tenemos domingo, lunes. El martes, el tercer día,
se decía que Dios se levanta en la asamblea y juzga en medio de todos. Ese es el Salmo 82. Pasando el otro día, el miércoles, el cuarto día, era Dios de las venganzas, muéstrate. Ese era el salmo de ese día. El quinto día, aclamad a Dios nuestra fuerza, dad voces al Dios de Jacob, era el Salmo 81. El viernes se entonaba el salmo que Dios reina vestido de majestad, el Salmo 92. Y el sábado, que era un día muy especial, se entonaba el Salmo 92, que era el salmo para cada sábado, pero además se añadía un canto más, en la mañana y en la tarde. En la mañana se añadía el canto de Moisés, que está en Deuteronomio 23, cuando los israelitas habían sido liberados y cruzaron el Mar Rojo, se lo cantaba en la mañana. Y para la tarde, pero no era el salmo de cuando fueron liberados, fue uno de los salmos de despedida de Moisés, uno de los cantos de despedida en Deuteronomio 23. Y en la tarde se entonaba el canto de Éxodo 15, que sí hablaba de la victoria de Dios y cómo los había ayudado. Entonces, cada día tenía un salmo específico que se cantaba. Y si nos damos cuenta un poco en las letras, no eran salmos tristes. Todos estos salmos hablan de Dios en el cielo, Dios soberano, Dios que juzga. Todos eran para alabar a Dios y para recordar cuán grande y poderoso es Él. Esos eran los salmos que se cantaban dentro del templo. Entonces, tú escuchabas toda la música con las trompetas, el arpa, la lira, las voces del coro. Y por cierto, como decías, Prisi, ¿cuál era el tema de la letra? ¿Cuáles eran los temas que se tocaban? Estos que vimos. Y, algo importante, los instrumentos no podían sonar más fuerte que las voces. Porque lo importante no eran los instrumentos. Lo importante era el mensaje que se transmitía en la voz. Entonces, vimos la cantidad de instrumentos que habían. El número de instrumentos más grande, que era el del quínor, de la lira, eran 10. Pero los levitas que iban a cantar, 12, como mínimo. ¿Hasta cuántos podías tener? Los que tú quisieras o los que se eligieran. Pero la voz y la letra era lo que debía resaltar sobre todo, porque a través de eso, el corazón de los adoradores iba a poder elevarse hacia Dios. Cuando nosotros notamos esto, vemos que todas las músicas que se utilizaban tenían un propósito específico. Como tú mencionaste, muchas veces nosotros podemos cometer el error de poner la música para que ocupe algún espacio, pero cuando vemos las referencias bíblicas, esto no es así. Ahora, Cecilia, ¿qué sucedía en las casas? Tú nos has hablado del desarrollo de la música, de la función y de la importancia en el templo, pero ¿qué sucedía en las casas durante la semana? Nos dice una referencia ahí de los salmos, pero hablando de la educación, de lo que se transmitía a los niños, ¿tenemos también alguna referencia? Ya, esta es una pregunta difícil de responder, la verdad. ¿Por qué? Porque no hay muchos registros. Entonces, lo que podemos saber es viendo un poco algunos detalles sobre la sinagoga y algunos escritos antiguos. Se sabe que en las familias sí se cantaba. En la época de los macabeos, al menos hay una Macabeos, que es antes de Jesús, hay algún registro de que el padre cumplía su deber y su rol al cantar y enseñar a sus hijos, hablando del contexto religioso, de poder enseñarles y transmitir cosas a través de la música. Pero el mayor detalle que tenemos para saber si la música se utilizaba en las familias o dentro de las casas está en Pascua. ¿Qué pasaba? Durante la Pascua habían unos cantos especiales que se utilizaban durante la cena. Eran los salmos Jalel, los salmos Aleluya. Es el Salmo 113, 118. Estos salmos se cantaban antes de la cena y al final también. Entonces, la familia se reunía, cantaba el salmo y al parecer había algunas partes donde la esposa, los hijos podían ir respondiendo a lo que se iba cantando y de esa forma la letra de lo que estaban en estos salmos se iba grabando también en el corazón de las personas que estaban participando de una de las fiestas más importantes del año, que era la Pascua. Cantaban, podían servirse la comida y para terminar, volvían a cantar. Por eso es la referencia de que cuando Jesús participa de la última cena con sus discípulos, antes de irse, entonan el Salmo de la Pascua y se van al jardín de Getsemaní. De ahí es que sabemos entonces que en las familias sí se cantaba. Se cantaban estos salmos especiales para la Pascua y también en la sinagoga se rescataban algunas cosas. ¿Por qué? Para las fiestas judías,
la sinagoga de cada lugar tenía que enviar delegados, se llamaban los hombres de a pie, para que vayan al templo una semana y pudieran observar qué se hacía. Entonces, obviamente ibas y ¿qué veías? Veías el sacrificio, escuchabas los salmos que se entonaban y cuando volvías tenías este conocimiento y podías transmitirlo a las personas. No se sabe muy bien si en las sinagogas se usaban salmos o no en la época de Jesús. Es muy oscuro el tema de saber si se cantaba como en las iglesias ahora, o si más que todo era la parte de poder hacer la lectura de la Torá que se tenía de la Biblia de esa época. Pero en las familias sí, se cantaba. Y por eso sabemos que la música era una parte especial que se utilizaba para poder instruir a los niños, a las familias. Así que como padre también, si querías cumplir tu deber con tus hijos, de enseñarles sobre Dios, ibas a utilizar canciones, sobre todo en estas fechas importantes. Qué interesante, la música presente tanto en los servicios religiosos, dentro de las casas, todo con un objetivo bien marcado, con un propósito. Nosotros ya estamos llegando al final de este programa tan interesante, pero tenemos este momento para presentarte un proyecto muy maravilloso. Presta mucha atención. Así es, amigos, es que yo quiero comentarles acerca de un proyecto muy especial que tiene Nuevo Tiempo y se trata de nuestros Ángeles de Esperanza, ese grupo de personas que nos ayudan a continuar con las temáticas, con las entrevistas, con los diferentes programas en televisión, con las temáticas también en radio que se van desarrollando. Es este grupo de personas que con su donación financiera nos ayudan a continuar predicando de la palabra de Dios con nuestros distintos espacios y segmentos que tenemos en nuestra televisión y también en nuestra radio y por supuesto en nuestras redes sociales. Si tú ves el escenario, los presentadores, los invitados, pero ¿cómo podemos tener todo esto si no tenemos una publicidad pagada, una propaganda? Son gracias a las donaciones financieras de nuestros Ángeles de Esperanza. Yo quiero mencionarte cómo tú puedes ser un ángel de esperanza. Si tú quieres ayudarnos a continuar predicando de la palabra de Dios, puedes ingresar en este momento al sitio web angeles.nuevotiempo.org. A ti te va a aparecer este sitio que yo estoy mostrando a continuación. Es el sitio web de Ángeles de Esperanza, que no solamente tiene el formato de cómo tú puedes entregar tu donación, sino que también te muestra el avance, la información de diferentes proyectos que en este mismo momento tiene Nuevo Tiempo y en donde nosotros estamos apoyando. Tenemos toda la información, aparece la opción de elige tu país, tú puedes ingresar y tendrás el paso a paso de cómo ser un ángel de esperanza. Amigos, nosotros tenemos que continuar con más en Destaques. Ya tienes la información, únete al proyecto Ángeles de Esperanza y ayúdanos a transformar muchas vidas. Priscila, estamos disfrutando mucho de este programa tan interesante, muchas cosas todavía por hablar porque el tema es bastante amplio y qué bueno es poder saber que Dios ha establecido todo lo relacionado con la música, también con el orden que lo caracteriza a él. Así es, este programa realmente estuvo maravilloso, Cecilia. Un programa que yo estoy segura que todos nuestros amigos van a repetir, lo van a compartir, van a volver a ver, porque realmente nos da un contexto más grande de qué es lo que pasaba en el templo, cómo se manejaba la música, y no solamente en el templo, sino también en las familias judías. Y me encanta todo esto porque nos da muchas lecciones para aplicarlas en nuestras vidas. Y eso es lo importante, Cecilia. Yo quisiera ya para finalizar que tú nos ayudes a entender qué reflexiones nosotros podemos encontrar con toda esta información, conociendo aquellos detalles y qué finalmente podemos rescatar hoy para nuestra vida al saber esto. Perfecto. ¿Qué podríamos aprender de todo esto? La verdad es que la música es un tema muy amplio y está regido por lo que es la cultura, por lo que es la época también. Pero podemos rescatar principios que nos ayuden a poder saber qué es lo que podemos hacer, cómo podemos manejarla. Un punto importante es que la música no es un relleno, pero tampoco es la parte más importante. Como vimos en el templo, la música se utilizaba para que la gente pudiera expresar su agradecimiento a Dios por el perdón. Y lo que tenemos que ver también es que la música que entonemos sea para eso. Sobre todo cuando hablamos de la música que utilizamos en la iglesia. Que sea para alabar a Dios por lo grande que es Él. En el templo no se utilizaban canciones tristes. Y nosotros deberíamos buscar que más que todo en el templo sea eso, para alabar la grandeza de Dios. Y que busquemos que la música, la letra sobre todo, sea lo que resalte más, para que ese mensaje pueda ser el que se transmita a las personas. Otra cosa que podemos aprender es que es importante que tengamos la música dentro de las familias, porque al ser un arma tan poderosa para grabar en la mente lecciones importantes sobre la verdad de Dios,
que los padres puedan cantar a sus hijos y que puedan incluir la música en las cosas que hacen, ayuda a que los niños puedan crecer conociendo a Dios y sabiendo que Él siempre va a estar a su lado. La música se utilizaba para alabar a Dios y para recordarnos que Él nos da la victoria y que podemos confiar en todo momento en Él. Que si nos ayudó en el pasado, también nos va a ayudar en el futuro. Así que tengamos presentes estos principios, estos detalles que podemos tomar en cuenta cuando estemos entonando alabanzas, ya sea en la iglesia o cuando estemos intentando compartirlas en nuestra familia. La música tiene una vital importancia en nuestra vida para recordarnos cuánto Dios nos ama, cuál es ese plan de salvación que tiene para nosotros y siempre va a ser un instrumento para acercarnos hacia Él. Muchas gracias, Cecilia, por compartir este interesante tema con nosotros, por ayudarnos a entender cómo funcionaba la música en el tiempo de Jesús. Tú nos mencionabas que hay referencias en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Ahora ya conocemos esa referencia y, como ella mencionó, para conocer ese objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias, Priscila, también por acompañarnos en este programa. Siempre un privilegio, siempre un privilegio. Y hay una parte que yo quiero resaltar mucho que me encantó, que me llamó mucho la atención respecto a la preparación de los levitas al momento de cantar, de adorar en el templo. Y me gusta esto, ¿por qué? Porque siento que es un llamado para nosotros de también prepararnos, ¿no? No tomar la música, las canciones a la ligera y tampoco, como decía Cecilia, no utilizar la música como relleno, sino que realmente pensar en lo que estamos diciendo, adorar a Dios a través de la música. Y este tema, Cecilia, me encantó mucho, a todos nuestros amigos también, y estoy segura que vamos a comenzar a poner en práctica todos los consejos que escuchamos ahora. Y además interesarnos a poder investigar mucho más acerca de este tema tan interesante y de este propósito que cumple la música en nuestra vida. Muchas gracias, Cecilia, nuevamente por acompañarnos en este programa. Querido amigo, este programa tú lo puedes compartir, con tus amigos, con aquellos amigos que tú tienes dentro de la iglesia también, para que ellos conozcan esta información valiosa en base a la Biblia que nosotros tenemos preparada hoy para ti. Nosotros llegamos al final, pero antes de despedirnos queremos desearte que Dios pueda bendecirte mucho.